Al contar tres vamos a hacer nuestra oración habitual. 1, 2, 3. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a... Bájale un poquito, mi amor, al piano. Gracias. Vamos a irnos al capítulo 3 del libro de Efesios, que es donde hemos estado las últimas semanas, y vamos a irnos al versículo 14. Vamos a ver del versículo 14 al versículo 16. Y sabe que aunque vamos, como les decía, viendo línea sobre línea, en cada oración, si se han dado cuenta, hay toda una enseñanza, ¿verdad? Entonces lo que he tratado es de sacar como partes de cada versículo, lo que yo he sentido en mi corazón, que puedo darle un poquito más de énfasis, que siento que va a reforzar la iglesia, y ahí es donde nos metemos y escarbamos, nadamos un poquito más profundo. Amén. Vamos a leer primero los 3 versículos que vamos a estar estudiando hoy. Después vamos a comenzar uno por uno a verlo línea sobre línea. Dice Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas. Bueno, vámonos a volvernos al 3.1 para poder brincar a la idea de Pablo. 3.1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Todo eso fue lo que estudiamos, pero nos vamos a ver el 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Recuerde que vimos que Pablo tiene una intención de interceder por la iglesia, y como que ahí tiene un chispazo y comienza a hablarle a la iglesia de Éfeso y a nosotros a su vez acerca de su ministerio, acerca de lo que es la iglesia, a retocar algunos puntos otra vez y a profundizar otros. Y como que en el versículo 14, que es el que vamos a estudiar hoy, como que vuelve en sí y retoma la oración que comenzó en el versículo 1. Entonces del 1 vamos a brincar al 14. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y vamos al 14, brinca ahí otra vez y dice: por esta causa, vuelve a tocar la misma línea con la que comenzó el versículo 1. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas del gobierno de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hasta ahí nos vamos a quedar. Y en 15 días vamos a continuar con unas peticiones que Pablo comenzó. Bueno, ahí comenzó a hacer una petición, y la petición que Pablo hizo es que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Amén. Pero fortalecidos ¿dónde? En el hombre interior, y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta clase de Efesios. Entonces vemos que después de que Pablo hizo una disertación, como les dije al inicio, acerca de su ministerio y demás, brinca a la intercesión. Y vamos a ver la primera línea del versículo 14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque en esas palabras que Pablo dice ahí, está haciéndole ver a la iglesia lo importante que tiene que ser la oración, lo profunda que tiene que ser la oración. Amén. También hacia dónde la oración va dirigida, porque a veces la gente ora y como que no está, bueno, ¿a cuánto les ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento estamos orando y como que la mente se va. Solo a mí me pasa. Y cuando usted se da cuenta, como que vuelve en sí, usted dice: ay, no, Dios mío, ¿verdad?
Entonces, la importancia que Pablo le da a esa oración y con qué motivación debemos de orar. Cuando dice por esta causa, ¿cuál es la causa que Pablo se refiere? La causa es la que vimos desde el capítulo 1 de Efesios hasta el capítulo 3 que venimos estudiando, acerca de que nosotros éramos gentiles, de que de todos nosotros y de los judíos hizo ¿qué? Un solo pueblo. ¿Y cómo se llama ese solo pueblo? ¿Qué constituyó de ese solo pueblo? De la unión de esos dos, judíos y gentiles, ¿qué constituyó? A ver, la iglesia. Amén. A usted y a mí. Entonces, por esta causa, esa es la causa que Pablo viene hablando. Por esa causa, doblo mis rodillas. Escuche. Y es interesante porque la cultura judía oraba de pie. Todos los judíos oraban de pie. Y Pablo se le ocurre hacer una intercesión de rodillas. Y comienza a decir, por esta causa yo doblo mis rodillas. Venga acá, Ale. Mano izquierda. En aquel tiempo, en el pretorio, los guardas de seguridad del pretorio mantenían en custodia a los presos con una amarra, una cadena de su brazo izquierdo, de su muñeca izquierda a la muñeca derecha del preso. Entonces seamos imaginativos, iglesia. Imagínense que ese guardia tenía que acompañar a Pablo a hacer sus necesidades. Tenía que acompañar a Pablo a acostarse, a sentarse, a lavarse la cara, a ponerse las sandalias, a lo que fuese. Y por eso mismo es poderoso, porque cuando Pablo se hinca a orar, ¿qué cree usted que tuvo que hacer el soldado? Si no a orar, por lo menos hincarse y escuchar a ese hombre gimiendo por la iglesia. Si yo estoy amarrada y yo me hinco, difícilmente él se va a poder quedar de pie todo ese rato. Gracias, Ali. Entonces es poderoso entender que esos guardas de seguridad tenían que mantener custodiado siempre a ese preso. Y así fue como Pablo se ganó a muchos. Imagínense cuando llegaban a visitar a Pablo, ese guarda tenía que escuchar toda la conversación que Pablo tenía con sus discípulos. Tenía que escuchar hablar de Jesús en todo momento. Así fue como muchos se convirtieron. Y usted lee la Biblia y oye que el soldado tal, que aquel, acuérdese del soldado que estaba custodiando a Pablo y a Silas también. Y ellos estaban amarrados de diferente forma, pero el principio es el mismo. Tenían que escuchar hablar de Jesús siempre. Amén. Entonces esa imaginación viene a mí y yo digo, wow, qué tremendo, porque Pablo, cuando dice por esta causa doblo mis rodillas, ¿sabe que está hablando? De una postura de humildad, de humillación extrema a Dios. Hay oraciones que a veces nos tiran al piso. Hay oraciones que usted y yo podemos hacer de pie. Y es que esto no se trata de una postura física. Pero muchas veces cuando el corazón está muy compungido y necesita una intervención divina urgente y usted necesita de Dios, aún su carne se doblega a la necesidad que el Espíritu está sintiendo en ese momento. Y la carne no le queda otra que doblegarse. Y por eso es que nos tiramos de rodillas y a veces pasa el tiempo y uno ni cuenta se da, y cuando se levanta no se puede ni poner de pie. Y yo me imagino que a Pablo le pasó eso. Era una postura de humildad extrema en Pablo, una reverencia a Dios absoluta, una rendición a Dios. Amén. Eso que hizo Pablo fue una súplica ferviente por la iglesia, por nosotros, por la iglesia de Éfeso, por nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios es viva, y si algo está vivo es que dura. Amén.
no muere, siempre está vigente. Entonces esas oraciones de Pablo están vigentes a hoy, amén. ¿Y qué estaba haciendo Pablo con esa oración cuando dobló sus rodillas? Reconociendo a Dios como la fuente de todo poder y de toda autoridad. Porque mentira que una persona que tiene autoridad se va a hincar ante alguien que no tiene autoridad. Siempre es al revés. Nos hincamos ante el que tiene más autoridad. ¿Quién es el único que tiene más autoridad? El único digno que nosotros nos hinquemos es Dios. Amén. Y vemos que Pablo se hinca. Posiblemente Pablo escuchó, aunque Pablo no estuvo con Jesús, pero escuchó cuántas veces Jesús se arrodilló. Lucas 22:41 nos muestra cómo Jesús dice que se llevó a algunos a orar, pero él se apartó. Mire, él se apartó, y aunque no le pidió a nadie que se hincara de rodillas como él dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús tenía una necesidad imperante, quería hacer una oración ferviente, diferente, y por eso se doblegó ante su Padre. Si Jesús fue capaz de doblegarse y tirarse de rodillas para orar a su Padre, nosotros también podemos doblegarnos y tirarnos de rodillas y orar al Dios del cielo, porque hay oraciones que requieren una oración ferviente. Amén. Ahora, lo que yo voy a pedir, a veces, como les decía ahora, es tan grande, pero tan grande, que esa postura mía refleja delante de Dios reverencia y una necesidad profunda. Amén. Entonces Pablo dobla las rodillas en oración. Por eso dice: por esta causa doblo mis rodillas. No las dobló para recoger algo, las dobló para orar. Amén. Nuestra postura al orar es importante, ya que refleja nuestra actitud. Ahora, tenemos que evitar los formalismos, por supuesto, pero también las informalidades. Hay momentos para todo. Amén. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, a un culto de oración, no puede ser que alguien esté en la silla, casi que chorreado así. No, mi esposo y yo le llamamos chorreado a la gente que se cae. Sí, es porque estamos en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor. Y eso es presentarnos delante del Rey. Imagínense lo que es presentarse ante el Rey y que lo vea uno ahí todo chorreado en una silla, en la butaca. Entonces, aunque tenemos que evitar formalismos, porque tampoco es, mire, iglesia, usted tiene que orar de rodillas siempre. No. Estoy diciendo que la actitud nuestra muchas veces nos va a llevar a tomar medidas diferentes, y esas medidas van a mostrarle a Dios la actitud del corazón de rendición de una persona. Amén. Entonces no se trata tampoco de la postura externa, no, pero sí de mostrar la postura interna de nuestro corazón. Amén. La humildad de espíritu ante el Dios Santo. Diga: humildad de espíritu cuando nos acercamos a Dios en oración. Amén. Entonces, aunque no es solo postura física, la Biblia nos enseña que las rodillas dobladas suelen indicar siempre humillación, suelen indicar adoración, suelen indicar dependencia, urgencia y rendición ante Dios. Esa es la actitud. Si al menos no vamos a tirarnos de rodillas, a veces lo vamos a hacer por la urgencia. Pero si no vamos a estar de rodillas, siempre la oración de todos los creyentes debería de tener estas características: humillación, adoración, dependencia, urgencia y rendición ante Dios. Amén. Son características de la oración, y las tuvo Pablo en el capítulo 3, versículo 14, cuando dobló sus rodillas. Y dice que Pablo se dirige ante el Padre, se dirige ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué indica eso? Padre, la palabra Padre, que hay una relación de intimidad. Diga: intimidad. Y que hay confianza. Eso lo estuvimos viendo en clases pasadas.
la intimidad, la confianza, la seguridad con la que podemos venir ante el Padre. Que ya nadie tiene que presentarse delante de Dios con vergüenza. Yo he sido demasiado pecador, yo no puedo venir delante de Dios. Sí, porque si vienes con una actitud de arrepentimiento, créeme que Dios nunca te va a dar la espalda, ni a ti ni a mí. Amén. Porque Él nos ama. Dígale al que tiene al lado: Dios nos ama. Pablo está afirmando aquí cuando dice ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está afirmando que Él tiene una relación que no es extraño, y usted tampoco, yo tampoco soy extraña. Yo puedo venir ante Dios porque soy hija de Dios. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Usted tiene un Padre. Algunos no tuvimos la bendición, o solo un poquito de tiempo, de tener un papá terrenal. Y si quizá algunos tuvimos un papá terrenal, nunca pudimos disfrutar ni saber qué es una paternidad terrenal. Algunos se identifican aquí conmigo, porque aunque tuvimos un papá, nunca fungió como tal. Y si en el caso mío era demasiado lejana mi relación con él, a veces sí, a veces no. Y cuando se estaba comenzando a establecer una relación con mi padre, con mi papá natural, pues simplemente lo asesinan. Entonces yo, siendo una adolescente, me quedé sin la bendición de poder entender lo que era una paternidad. Y yo ya les he comentado en otras prédicas cómo eso afecta al creyente. Porque cuando viene al Señor no sabe cómo acercarse y recibir la paternidad de Dios. Entonces la paternidad de Dios es algo que se recibe y se fomenta también. Entonces Pablo nos enseña ahí que hay una relación. También nos enseña que el Padre es la fuente. La fuente, ¿por qué? Porque el Padre es el origen de la identidad del pueblo de Dios. Él es el origen. Tú y yo tenemos una identidad de hijos porque tenemos un Padre. Él es la fuente. Amén. Y también Pablo nos enseña, nos afirma que hay seguridad. Diga seguridad. Porque cuando un padre es fiel, ese padre fiel sostiene a su familia. Cuando hay un papá en casa que es trabajador, que es como dice la Biblia, que provee primero para los de su casa, entonces esos hijos y esa esposa se siente segura en el hogar. Muchachas, por eso ustedes tienen que fijarse y buscar un hombre que, si bien tal vez no tiene un montón de dinero, pero que sea trabajador. Porque no hay nada más terrible que un hombre vagoneta, dice Vanessa, donde siempre espera que sea la mujer la que ejecuta, la mujer la que consigue, la mujer la que hace. No. El hombre es el que encargado de darle seguridad a una familia, de darle seguridad a una mujer, de darle seguridad a unos hijos. Amén. Ahora, algunos no tuvimos esa bendición. Y nos tocó a algunos ir a trabajar de jovencitos para poder tener un papel como el que le tocaba a ese padre y poder ayudar en la casa. Que esa fue mi historia. Pero lo que Pablo nos quiere decir es que la paternidad de Dios es relacional, es de fuente y es de seguridad. Y esa es la proyección que los hombres deben de tener aquí en la tierra acerca de Dios, para que también puedan golpear las aguas del mismo modo. Hay una canción muy linda, Señor, yo quiero ser, ¿cómo es? Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Entonces, a veces los padres tienen una visión distorsionada de cómo es Dios, y actúan de formas erróneas en su casa con sus hijos a la hora de educar, a la hora de darles, a la hora de proveer, a la hora de enseñarles, porque no han entendido que Dios es de cierta forma.
¿ok? Hay momentos donde uno tiene que ponerse a pensar y decir, ok, ¿qué haría Dios en este caso? Porque hay papás que se van a los dos extremos. Hay papás que creen que aunque ellos tengan, no hay que darle nada a los hijos. Y que mis hijos les cueste lo que a mí me ha costado ganarme las cosas. Estoy a favor un 50%. Y hay otros padres que creen que hay que darle absolutamente todo a los hijos. Todo mi esfuerzo y mi trabajo se lo doy a ellos, que lo disfruten ellos. Estoy de acuerdo un 50%. Porque todo en esta vida es un balance y un equilibrio. Amén. Dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre, no dice a quién pertenece, sino de quién procede. O sea, esta palabra, esta línea, el griego nos lanza a esto, a saber de quién procede. O sea, cuál es el origen, cuál es la fuente, cuál es la procedencia de lo que venimos hablando, de una familia, porque eso es lo que está hablando aquí. Pablo afirma que toda familia tiene su origen, tiene su procedencia en Dios el Padre. La gente cree que la familia se constituye aquí en la tierra, pero en realidad la familia está constituida desde el cielo. Por eso Él se llama Padre, porque en una familia tiene que haber un padre. Y sabe que Dios también funge como si fuera una mamá, que dice que Él cubre, ¿verdad?, bajo sus alas a sus hijos. Dice que Él es el Dios de los pechos grandes, el Shaddai. Entonces, Él funge de esa manera, haciéndonos ver lo que es una familia. Tiene origen en el cielo la familia, amén. La palabra familia significa en griego, bueno, es la palabra patria, que viene de la raíz de pater, de papá, de padre, y significa familia, linaje, clan, casa, descendencia paternal, grupo de familias o una raza entera, una nación. No es solamente una familia biológica, sino también que son grupos definidos por una paternidad. Por ejemplo, como Maranata Heredia, es una familia. Como Costa Rica, es una familia. Como Nicaragua, es una familia, de acuerdo al concepto que nos está dando el griego. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Es un grupo también. ¿Ok? Entonces dice que de quien toma nombre toda familia, pero no es cualquier familia. Dice en los cielos y en la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que incluye la familia terrenal y la familia celestial. La familia terrenal es la que usted tiene, es esta, es una nación, todo lo que ahorita les dije, ¿ok? Son los creyentes aquí en la tierra. Vuelva a ver al que tiene al lado. Esa es su familia. Mire cómo este concepto nació en la eternidad. Hay un Padre, les dije, y ¿sabe cómo nos llamamos nosotros entre sí? Hermanos, porque somos una familia. Y la familia celestial, ¿cuál es la familia celestial? La que está en los cielos. Son los creyentes ya glorificados, o bueno, los creyentes que están con el Señor, y también posiblemente los seres celestiales, los ángeles, los principados buenos, los príncipes buenos, amén, los serafines, los querubines, los arcángeles. Todos esos pertenecen a nuestra familia celestial. Si usted tiene una familia aquí en la tierra, y tiene una familia en el cielo también, amén. Pero no son dos familias separadas, porque dice aquí la Biblia que es una sola familia bajo un solo Padre.
se une la familia del cielo con la familia de la tierra y tiene un solo Padre. Es hermoso como Dios, por eso Dios dice: venga tu reino, en la oración del Padre Nuestro, venga tu reino, porque el propósito, el deseo de Dios es siempre que el cielo esté unido a la tierra, siempre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, dice, amén. Entonces Pablo enfatiza ahí la relación íntima que existe entre Dios y los que son sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Por adopción, claro que sí, por adopción, pero somos parte de la familia, amén. Y tenemos derechos también en el reino, amén. Así que Pablo tiene derecho de dirigirse a Dios por sus hermanos, así como Jesús también tiene derecho. Nos habían estado predicando acerca de Jesús como intercesor, ¿se acuerdan? Qué poderosa palabra. Qué poderosa palabra. Y sabe que a mí me cayó la revelación cuando mi esposo estaba enseñando esto y yo entendí que yo le puedo pedir a Jesús que interceda ante el Padre por X cosa. Jesús, por favor, ¿podrías pedirle al Padre que haga esto por mí? Porque Jesús es intercesor. Y aquí Pablo funge de esa manera y hace intercesión también por nosotros los hermanos, amén. Entonces ya vimos que la familia no es un invento cultural, amén. Es un reflejo del diseño de Dios. Ahora es importante, mire, ¿qué es lo que pasa con muchos gobiernos hoy en día? ¿Qué es lo primero que hoy en día se está persiguiendo de una forma terrible, si no es la familia en su diseño original? Se persigue, por eso es que vemos todo esto, todas estas ideologías, las guías sexuales, lo otro, porque cada vez quieren ir distorsionando el diseño de Dios en la humanidad. Su diseño es un diseño de familia. Ese es el origen, y cada vez quieren ir distorsionando más, que la gente crea menos en el matrimonio, que los jóvenes de hoy en día, muchos, usted les pregunta que si algún día se van a casar y hacen esto, que si van a tener hijos, esto. Hoy en día las parejas jóvenes no quieren tener hijos, no quieren tener hijos. Pero ¿cuál es el diseño de Dios si no es una familia? Ese es el diseño original, y Satanás siempre ha querido destruir ese diseño, sea por política, sea por divisiones, sea por filosofía, sea por lo que sea. Siempre ha querido destruir el diseño original, amén. En Cristo Jesús, toda la creación que ha sido redimida es una familia. ¿Dónde está la familia de Dios de Maranatha Heredia? Usted le puede dar un aplauso al Señor. Familia de Dios de Maranatha Heredia. Ahora es importante entender, tocando esta misma línea, que esto va muy ligado con nuestra identidad. Porque cuando hablamos de familia, hay hijos. Dijimos, yo soy hijo de Dios. Eso nos da identidad. Eso es tener una identidad de hijo. Si yo no soy cualquier cosa, usted no es cualquier cosa. Usted no es alguien que se apareció ahí y Dios, ay, pobrecito, voy a traer este muñequito a esta iglesia. Pum, se sienta. No. Dios quiso hacerte hijo, adoptarte, eso es darte identidad. La identidad no es colocarle una etiqueta a alguien como si fuera, no sé, la etiqueta del precio de un producto. Amén. La identidad lo que hace es diferenciarte de quién tú eres. Ahora eres hijo de Dios. Y quiere que te diga algo, el diablo sabe ver esa identidad. Él la distingue, él la reconoce. Satanás sabe. Por eso es que los que tenemos la fe de que el enemigo a nosotros no nos puede tocar. Ay, es que me tiraron, como decía mi pastor Oscar, me da una risa. Es que me llegaron a tirar una gallina a la entrada de la cocina, desde la puerta. Un pollo ahí muerto. Mano, agarra el pollo, métalo en la olla, hágase una sopa.
Porque el que tiene una fe de quién es, no deja que el enemigo le robe la paz por estas cosas. Jóvenes, cuando ustedes saben quiénes son en Cristo, no hay bullying que te afecte, no hay burla que te haga sentir mal. Pueden decir de ti lo que quieran, pueden reírse de ti, pero tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Y como tú sabes que eres un hijo de Dios, pueden decir lo que quieran, que a mí nada de eso me va a afectar, porque tenemos una identidad de hijos en Cristo. Amén. Mujer, si ese hombre te dice es que eres una tonta, eres que es... hágale así. Algunos sí saben por qué es. Pero usted no se deja afectar por eso, porque usted sabe quién es usted en Cristo. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios, usted es de un linaje real. Amén. Así que lo que te digan, tengo tanto aceite que me resbala. Amén. ¿Usted lo cree? Usted no se va a dejar afectar por nada, ni por nadie, ni palabra, ni por bullying, ni por nada. Yo creo que el profeta, ¿quién fue? ¿Eliseo? ¿El calvo? No entendía eso, porque él se hubiera entendido la identidad que él tenía como profeta. No manda a matar a aquellos muchachos. Sube, calvo, sube. Y él se ofendió. Entonces, nuestra identidad no es solo para etiquetarnos, es para diferenciarnos. Y tu identidad, iglesia, mi identidad no comienza en una familia terrenal. Comienza en el diseño del Padre para nosotros. Amén. De una familia. Nuestra identidad no se ve afectada por las heridas de una paternidad humana. Escuche eso, porque aquí muchos tal vez no tuvieron la situación que yo tuve, no tener un papá. Tuvieron un papá, pero malas relaciones con el padre. Sufrieron violencia intrafamiliar, sufrieron golpes, sufrieron palabras, sufrieron abandono, sufrieron muchas cosas. Entonces, nuestra identidad no anula y no se tiene que ver afectada por las heridas de una paternidad humana. Amén. Porque Dios no copia a los padres humanos. No, sino que los padres humanos deben reflejar a Dios. Son los padres de la tierra los que tienen que aprender a ver el carácter de Dios para ser así con sus hijos. Eso es algo que yo medito mucho siempre que aconsejo a alguien, ¿sabe? ¿Cómo Dios actuaría en este caso? Incluso con mis propios hijos. O sea, yo trato de ver cómo Dios ha sido conmigo. Mire, dejémonos del cuento de que Dios es demasiado misericordioso y que siempre nos va a perdonar todo. Sí, es verdad, Dios nos perdona todo, pero las consecuencias muchas veces no nos libramos. Entonces, hay una tendencia a equivocar el perdón con eximir las consecuencias de algo. No, yo te perdono. Hay matrimonios que lastimosamente a veces alguno cae en adulterio y la otra persona ya no quiere continuar la relación. Pero perdóneme, sí, yo lo perdono. Yo no tengo nada contra usted. No tengo nada, de verdad. Podemos seguir siendo amigos. Pero el hecho de que yo a usted lo perdone no quiere decir que yo tenga que seguir con usted en una relación. Por ejemplo, hablando de caso de adulterio, ¿ok? Correcto.
dice el pastor, y es verdad, si perdonó y decidió seguir en la relación, compórtese como una persona que perdonó y no le esté sacando al cónyuge siempre lo mismo. Porque si usted decidió perdonar y seguir, usted tiene que ver cómo hace para volver a levantar y edificar esa relación juntamente con su esposa o su esposo. Amén. No sé por qué me metí ahí. Dios sabrá. A él me metió. Ok. Ahora, la iglesia no es una organización. Organización Maranata Heredia, no. Familia. Familia. La iglesia es una familia, porque ya vimos cuál es el origen de la familia. Es en Dios, es en el Padre, es celestial. Así que la iglesia no es una organización, no se nombra. No. Es una es una familia organizada y nombrada y sostenida por el Padre. Amén. Versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, este es el último versículo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Muy bien. Esta es la primera petición que comienza a hacer Pablo. En 15 días vamos a ver que hay otras como 3 peticiones más que él hace por la iglesia, pero esta es la primera. Y la primera es que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. ¿Cuántos necesitan la fortaleza de Dios siempre? Y no es cualquier fortaleza, es una fortaleza con poder. Amén. Para que os dé. Solo Dios puede darnos. Ahí Pablo no le está pidiendo a nadie más, sino es a Dios. Amén. Para que os dé, Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. Hay 3 riquezas que nosotros encontramos desde donde venimos estudiando Efesios capítulo 1 hasta el capítulo 3. Hay 3 riquezas que Pablo habla. La primera es la riqueza de su gracia. ¿Se acuerdan? En Efesios 1:7, por cierto. Después habla en Efesios 1:18 acerca de las riquezas de la gloria, de la herencia. Todo eso ya lo vimos. Y ahora nos habla acerca de las riquezas de su gloria. Diga, de su gloria. Todas estas riquezas que Pablo habla mencionan los recursos espirituales inagotables y profundos de todas las bendiciones que hay para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para nosotros. Amén. Son inagotables. Diga, inagotables. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la gracia, la herencia y la gloria nunca acaban. Son profundamente inagotables. Usted puede sacar y minar y minar y minar ahí y nunca se van a gastar. Amén. Entonces Pablo nos habla ahí de las riquezas de su gloria. Pablo ora para que le sea dada a la familia, diga, a mí, de acuerdo a esos recursos inagotables. Eso es lo que Pablo está pidiendo. No está pidiendo cualquier cosa. Está pidiendo para nosotros esos recursos inagotables. Amén. De la gloria de Dios para nosotros, la iglesia. Ahora quiero tocar rápidamente, porque eso sería una enseñanza que la pueda dar el pastor algún día, acerca de qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Rapidito, la gloria en griego es doxa. Si nos vamos al hebreo nos habla de kabot, ¿ok? Pero en griego habla de doxa, ¿ok? En este apartado específico que Pablo nos viene enseñando, que usa la palabra gloria, es plenitud, la plenitud del ser de Dios. Entonces la gloria nos está hablando ahí de peso, el peso de Dios, la majestad de Dios, ¿ok? La presencia activa de Dios. Eso es el doxa de Dios, la gloria de Dios. Amén. Peso, majestad, presencia activa. Amén. Eso quiere decir que Dios no le da a la iglesia con mezquindad. Dios no dice, le voy a dar un poquito nada más para que se conforme, ¿ok? No, Él nos da conforme a su propio peso.
Iglesia, ¿usted puede entender eso? ¿Quién puede soportar el peso? El peso de su gloria. Si Dios se manifestara de una forma abierta, mataría a la humanidad. ¿Cómo usted entiende que Dios puede tomar toda la arena del planeta en 3 dedos? O sea, ¿usted se puede imaginar la magnitud de la grandeza del Dios nuestro? Que puede tomar todas las aguas del planeta y ponerlas en el palmo de su mano, dice la palabra. ¿De qué tamaño es la mano de Dios? ¿De qué tamaño son los dedos de Dios? Tiene tanto poder que no necesita salir todos los días a decirle al sol salga y a la luna salga, acuéstese al sol. No. Su sola palabra está tan cargada que solamente lo dijo una vez. Y ahí donde Dios dijo que tenía que estar el sol y salir el sol, de ahí no se ha movido. Y las estrellas ahí se han sostenido con la sola palabra de su boca. La gloria de Dios es demasiado grande, es una majestad, es una presencia activa también sobre la iglesia. Amén. La gloria es tanto para revelarse en Cristo, para redimir la humanidad, porque esa es la manifestación más grande de la gloria de Dios. La transformación de nuestra vida. Porque ¿cómo usted se entiende que yo antes era una mujer fiestera, malcriada, grosera, endemoniada? Porque ya con eso le digo todo. Y de repente, así en un abrir y cerrar de ojos, mi vida es transformada. O sea, yo no puedo explicar eso, iglesia. No puedo. Usted tampoco puede explicar cómo Dios ha hecho que usted nazca de nuevo. Es que no tiene sentido. No tiene sentido que el que robaba ya no roba. No tiene sentido que el que veía pornografía ya no la vea. No tiene sentido que el asesino ya no quiera matar. Eso es la manifestación más grande de la gloria de Dios. El poder de la redención sobre la humanidad. El poder de la salvación. Esa es la manifestación más grande de la gloria de Dios. La transformación de los corazones. Amén. Eso es Dios manifestándose con peso y poder para establecer y transformar, para establecer su reino de forma visible en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios. Cuando uno ve una persona transformada, uno dice, eso es el reino de Dios que vino sobre él, es la gloria de Dios. Amén. Ahora tenemos que entender que esa gloria también viene para manifestarse. ¿Ok? Pero es una forma diferente. La presencia de Dios se porta. Usted la porta. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted es un portador de la presencia de Dios. Pero la gloria de Dios se manifiesta. Se manifiesta a través de tu cambio, a través de tu transformación, y se manifiesta también cuando los santos están reunidos y comienzan a suceder milagros. Comienzan a haber manifestaciones sobrenaturales. Eso es gloria también. Amén. Solamente voy a tocar eso de la gloria porque esto puede ser una predica completa. Algún día el pastor la dará. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces entendamos, ¿qué es lo que Dios le va a dar a la iglesia? Es algo muy grande. Es conforme a esas riquezas inagotables de su gloria que acabamos de ver, su presencia, su poder transformador. Amén. Dice, el ser fortalecidos. Mire,
Pablo ora para que el hombre interior de cada uno de nosotros pueda conocer una fortaleza espiritual. Aquí Pablo no nos está hablando de una fortaleza física. Amén. Él está pidiendo que seamos hechos fuertes, vigorosamente fortalecidos. Eso implica una fuerza y una firmeza profunda en nosotros. Diga, firmeza profunda. Una resistencia sólida, iglesia. Si el hombre interior es fuerte, voy a tratar de leer esto para que no se me vaya la idea que escribí aquí. Si el hombre interior es fuerte, el creyente puede enfrentar todo lo que venga a su vida. Así sea sufrimiento, tentaciones que el enemigo le pone enfrente, oposiciones o como se llame. Pero el creyente tiene que estar fortalecido en su hombre interior para poder soportar los embates del diablo o los embates de la vida. Amén. Dice que tiene que ser fortalecidos con poder. Poder, dunamis o dinamis, es un poder activo, es una capacidad eficaz. Escuche, capacidad eficaz. Quiere decir que va a poder ejecutar ese poder y va a poder obtener resultados porque es eficaz. Amén. Es una fuerza sobrenatural con poder. Ese poder es, diga, fuerza sobrenatural. ¿Cuántos necesitan aquí fuerza sobrenatural? Porque quiere que le diga algo. El resistir al diablo, solamente alguien con una fuerza sobrenatural lo puede hacer. El resistir la tentación que se le presenta a muchos de ustedes, hombres, día a día, solamente con una fuerza, con un dinamis de Dios, puedes soportar la tentación con una fuerza sobrenatural, porque en tu naturaleza está escrito otra cosa. Amén. Entonces necesitamos el dinamis, el poder sobrenatural, que es una fuerza externa y no es una fuerza emocional. No tiene que ver nada con lo emocional, no tiene que ver nada con lo motivacional, nada. Es poder divino, diga, poder divino, operando en nosotros los creyentes. Es poder divino, sobrenatural. Pero mire, esa fortaleza que necesitamos, esa firmeza profunda, esa resistencia sólida que Pablo ora por la iglesia, esa resistencia a través del poder sobrenatural de Dios, no es para fortalecer tu carne. Es para fortalecer el hombre interior, porque Pablo entendía que no hay forma de que el hombre exterior se pueda sostener si no es fuerte en el hombre interior. ¿A cuánto les ha pasado que vienen en su carne, en su cuerpo, reventados a la iglesia algún día? Reventados de cansados, me refiero. Cansadísimos. Pero usted viene, entra a la iglesia y se pone a adorar a Dios de corazón, y cuando usted se da cuenta, usted se está riendo y está como otra vez tiene fuerza. ¿A cuántos les pasa eso? Hay una fortaleza y es sobrenatural. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchos creyentes, muchísimos, que descuidan a su hombre interior. ¿Sabe por qué la iglesia descuida al hombre interior? Porque el hombre interior no se ve. El hombre interior es invisible. ¿Ok? Yo veo aquí a Lisette con una camisa, una blusa celeste y un abrigo beige, pero yo en sí no estoy viendo cómo está Lisette adentro. Solo puedo verlo de afuera. Entonces, la gente se da más a cuidar el exterior que lo interior. Pero hay que entender, pueblo de Dios, yo quiero que usted entienda algo. Lo que sostiene el hombre exterior es el hombre interior.
Pero ese hombre interior tiene que estar fortalecido con poder sobrenatural. Segunda de Corintios 4:16. Vamos a leer Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, porque aunque querramos ponernos un montón de cosas, botox, ácidos, cremitas y un montón de cosas, es una verdad que el hombre exterior se va a desgastar. Dice, el interior, eso sí, aunque el de afuera se desgasta, el de adentro es todo lo contrario, se renueva día en día. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted no es lo que yo veo. Usted es un espíritu que vive en un cuerpo y tiene un alma. Usted es lo que es por dentro. Usted no es lo que yo veo por fuera. Usted no es lo que usted ve de mí afuera. Usted es el hombre interior de adentro. Y es más importante cuidar el hombre interior que el exterior. Amén. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad de las personas no es externa, es interna. Primera Tesalonicenses 5:23, rapidito, solamente para tocar notas que ya sabemos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les acabo de decir, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Amén. Ahora, ¿qué es el hombre interior? Mire, el hombre interior es el espíritu regenerado del creyente. Ese es el hombre interior. La parte que es hecha nueva al creer en Cristo. Es la parte de la persona que puede realmente contactarse con Dios. Usted y yo no hablamos con Dios en nuestra carne. Usted y yo hablamos con Dios es a través de nuestro hombre interior. Por eso, aunque usted no emita o no articule palabras, con solamente su pensamiento en el día, usted puede estar orando. Por eso la Biblia dice, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Y eso no significa que usted tiene que tener la vida del pastor, porque aquí yo creo que nadie la tiene. Y a veces la gente dice, el pastor no hace nada. Me gustaría que un día vea la vida de mi esposo, Tania, que ha estado en mi casa, Alex, que ha estado en mi casa. Un hombre que se mete a buscar a Dios de madrugada, de día y en todo momento, que tiene sus devocionales, que lee yo no sé cuántos libros. Está para esto, Dios lo llamó para esto. ¿Me entiende? ¿Él qué hace? Fortalecer su hombre interior. Entonces, aunque no tenemos ese tiempo, orar en todo momento es que usted puede estar teniendo una comunión íntima con Dios, aunque usted no emita palabra con su boca, aunque usted no articule palabra. Usted puede estar en su trabajo y estar orando en su pensamiento. Pero como usted es un hombre espiritual, usted lo que tiene es un hombre interior. Ese hombre interior se conecta con el espíritu directamente, con Dios. Amén. No ocupamos la carne siempre para estar hablando con Dios. Ocupamos al hombre interior. Amén. Es el que se contacta con Dios. Ahí en el hombre interior es donde vive el Espíritu Santo. Ahí vive el Espíritu de Dios. Y ese hombre interior debe ser fortalecido para vivir una vida cristiana madura. Para eso es que hay que fortalecer el hombre interior, para vivir una vida cristiana, diga, madura. O sea, el creyente maduro es aquel que vive desde el Espíritu. Vive desde el Espíritu, no vive desde las emociones, no vive desde el razonamiento, vive desde el Espíritu. No vive del alma. ¿Por qué? Porque el alma
El alma nos va a jugar muchas pasadas, sucias muchas veces. Y la carne ni que te diga. El hombre interior es espiritual, depende de Dios. El hombre exterior es natural, amén. Depende del alma y depende del cuerpo. Pero el hombre interior depende del espíritu, amén. Dios transforma primero el corazón, la mente y el espíritu del hombre. Quiere decir que toda conducta de un hombre fluye del hombre interior. Todas las conductas que usted y yo tengamos es de ahí donde salen. Por eso dice que desde el corazón que salen los malos pensamientos, pero también salen los buenos, amén. Ahora, si salen buenos es porque ese hombre interior ha sido fortalecido y renovado por Cristo, amén. Escribí esto aquí: ¿por qué no debemos ser dominados por el alma? ¿Por qué? Porque la fe se vuelve emocional. ¿Cuándo la fe se vuelve emocional? Cuando una persona viene y te dice: ahora sí me voy a levantar en Dios. Tengo la fe de que yo voy ahora sí voy a perseverar. Esta sí. Pero al poco tiempo ya no está aquello. Al poco tiempo sus conductas no van alineadas con sus palabras. Y te das cuenta que esa persona se acercó a ti con una fe emocional. Voy a comprar esta casa y Dios me va a proveer, porque Jehová Dios es mi proveedor. Y yo tengo la fe de que yo voy a poder pagar esa casa. Amén, amén. Pero al año le remataron la casa. ¿Por qué? Porque era una fe del alma, era una fe emocional. Cuando la fe emana del hombre interior, es una fe fuerte, es una fe resistente, es una fe que sabe que aunque venga lo que venga, yo le voy a creer a Dios, porque sea Dios veraz. Él me dijo que tú vas a poder comprarlo, yo lo voy a comprar y lo voy a poder pagar. Amén. Pero la fe se vuelve emocional. La espiritualidad de la persona es inestable. ¿Cuándo? Cuando somos dominados por el alma. Entonces vemos personas que van y vienen y son inconstantes en su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque se están dejando dominar por el alma, por las emociones. Entonces, cuando vi algo que no me gustó de un hermano, me voy de la iglesia y me voy a otra y no me gustó eso y también me voy. Son personas inestables. ¿Por qué? Porque son almáticas. La persona que ha desarrollado el hombre interno es resistente. Por eso Pablo decía: una fuerza sólida. ¿Sabe qué es una fuerza sólida? De una sola pieza, resistente. Venga lo que venga, a mí no me importa. Yo sé a lo que Dios a mí me llamó. Y a mí de aquí nadie me mueve. Diablo, o te vas tú o te vas tú, pero yo de aquí no me voy. De tu posición de fe no te mueve nadie, porque el hombre interior ha sido fortalecido con todo poder. Amén. ¿Y sabes qué es peligroso aquí cuando se camina por el alma? Porque muchos tienden a confundir la voz de Dios con la voz de sus propios pensamientos. Y empieza la mente a maquinar cosas y dice: es que Dios me habló. Dios no le ha hablado. Está confundiendo sus pensamientos con la voz de Dios. Salmos 42:5. Mire lo que decía el salmista David. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero la primera línea: ¿por qué te abates, oh alma mía? El alma se abate. El alma turba a las personas. Por eso es que ningún creyente tiene que darle mucha oportunidad a su alma de hablar, de actuar.
Es cierto, habrá momentos donde vale el esfuerzo llorar y hay que hacerlo. Hay momentos donde nos vamos a doler por algo y hay que hacerlo. Dios entiende, Jesús lloró por Lázaro. Pero tiene que llegar un momento donde ya tú le tienes que hablar a tu alma y decirle: alma, ya espera en Dios. Espera en Dios, es la salvación mía y Dios mío. Tranquila. ¿Sabes quién es la única persona que puede decirle al alma, no te abatas porque Dios es salvación mía y Dios mío? Es la persona, el creyente que ha desarrollado el hombre interno, el hombre interior, que lo tiene con una resistencia sólida dentro y tiene la capacidad de poder detener su alma antes de que el alma lo lleve a hacer algo. ¿Por qué las personas se suicidan? ¿Por qué se quitan la vida a las personas? Porque el alma les juega una mala pasada. El alma los abate. El alma los turba. El rey David entendía eso. Era un hombre que constantemente era azotado por su alma, pero él tenía un espíritu desarrollado. Se sacudía. Ahí lo que está haciendo el rey es sacudiéndose y diciéndole: no, espere en Dios. Espere, porque aún vamos a alabarle. Él es nuestra salvación. Dios mío, eso es sacudirse. Eso es que cuando venga la tristeza a tu vida, cuando venga la condenación, cuando venga el dolor, ¿qué pasa? Cuando el diablo te venga a decir: nadie te quiere, todos te abandonaron, mira, estás solo en la vida. Saco el violín. No le permitas ni esto a esos pensamientos, porque todo el que se quitó la vida comenzó así. Cuando se dio cuenta, su alma estaba tan abatida que ya no tuvo tiempo de poder apaciguar las voces del enemigo que le decían: quítate la vida. Por eso un creyente nunca, diga nunca, categóricamente nunca puede ser gobernado por su alma. Nunca. Hebreos 4:12. Lo leemos en Nueva Traducción Viviente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu. No hay posibilidad de que el alma y el espíritu tengan una misma forma de pensamiento si es un creyente. Tiene que haber una separación por la palabra. Aquí lo entiende el escritor del libro de Hebreos. Tiene que separar. Por eso mete una espada, que es la palabra, de doble filo. O sea, tiene filo aquí y tiene filo aquí. Corta cuando entra y corta cuando sale. Y separa. No puede tener la misma dirección el alma del espíritu. Yo declaro que aquí en Maranata Heredia, en esta casa, en esta familia, se está levantando una generación de gente que sabe caminar por el espíritu, que son fuertes en el espíritu. Amén. Ahora, ¿por qué no debemos ser dominados por el cuerpo o la carne? Porque el cuerpo y la carne siempre nos va a llevar a cometer pecado. Siempre. Usted le da un poquito de hilo a la carne y ésta se aprovecha. Amén. La carne siempre te va a llevar a perder el tiempo. La carne siempre te va a llevar a quedarte durmiendo en la casa. Por eso uno se da cuenta cuando hay gente de espíritu fuerte, porque aunque esté cayendo un baldazo, usted los ve venir para la casa de Dios. Un baldazo de agua no los deja en la casa. Un dolor de pestaña no los deja en la cama. Es la verdad. Un mini resfrío no los deja en la casa. Perdón, iglesia, estoy siendo absoluta. Esto es formación, es enseñanza. La persona que no ha fortalecido el hombre interior busca cualquier excusa porque se deja guiar por la carne.
Se está dejando caminar, llevar por la carne. Por eso todo lo deja en la casa. Por eso nunca viene a los cultos de oración. Por eso le es fácil no estar conectado con la vida de iglesia. Porque está siendo guiado por la carne, por lo que siente, por lo que quiere. El cuerpo y la carne siempre te van a llevar a pecar. Amén. En contraposición del espíritu, que siempre nos va a llevar a los asuntos espirituales. Vamos a leer rápido Gálatas 5, 16, 17, porque ya se me fue el tiempo, pero es que esta palabra es muy importante. Dice, por eso les digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y estos se oponen, ¿se da cuenta? Se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. ¿Sabe quién es el que siempre quiere venir a la iglesia? El hombre interior. ¿Sabe quién es el que quiere orar? El hombre interior. La carne nunca va a querer eso. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A la carne o al espíritu? Leo para terminar. La vida cristiana solo puede vivirse correctamente cuando el espíritu regenerado, el hombre interior, gobierna sobre el alma y el cuerpo. El hombre exterior a menudo domina el interior, por lo que hay una necesidad de ser quebrantado. Tiene que ser quebrantado el hombre exterior para que pueda dominar el espíritu regenerado, que es el hombre interior. Amén. No es un castigo, es una formación. Diga, yo necesito que mi carne sea quebrantada, es la verdad. Porque si no, el espíritu nunca se va a poder levantar. Dios siempre va a priorizar lo de adentro. El cambio inicia de adentro hacia afuera. Amén. La religión siempre se va a enfocar al revés, de afuera hacia adentro. Pero no, siempre es de adentro hacia afuera. Y cuando la obra de Cristo va perfeccionando a alguien, se van viendo los cambios externos también. Es poderoso. Pablo no ora por fuerza física, éxito externo, ni comodidad para la iglesia, sino para que ese hombre interior que él sabía, ese hombre interior fuera fuerte, amén, y pudiera resistir cualquier cosa. Ahora, ¿quién es el único que hace esta obra en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, amén. Él es el que nos da poder desde adentro, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, amén. Pablo recalca que cuando oramos, el Espíritu de Dios obra en nosotros. Usted puede leer en su casa 1 Tesalonicenses 2:13 y Colosenses 3:16. Ahí enseña que Dios nos concede poder mediante su palabra. ¿Qué es lo que nos da la fuerza? La palabra. ¿Qué es lo que nos da resistencia? La oración. Y eso viene al Espíritu. Amén. Termino con esto. Hebreos 6:4 muestra cómo algunos se entregaron a la oración y la palabra, y Dios obró con poder en ellos y mediante ellos. No hay vida cristiana, iglesia, no hay vida cristiana profunda sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible. Por más que usted diga por eso, ahora sí yo lo voy a hacer. Pero si usted no busca a Dios, su hombre interior se va a quedar pequeñito y no lo va a poder lograr. Necesita ser fortalecido, amén. Porque Dios fortalece desde su plenitud, desde su peso, desde su majestad, desde su gloria, no desde nuestra debilidad, sino desde lo que Él tiene para darnos, amén. Iglesia, una iglesia fuerte no es la que enfrenta menos dificultades, sino la que ha sido fortalecida internamente por Dios para permanecer firme ante cualquier circunstancia. Amén. Dígale al que tiene al lado, necesitamos hacer crecer al hombre interior.